Lunes en esta mesa, César Cravioto, senador de Morena, Emilio Álvarez y Casas, senador del PRD. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buena semana, semana fresca. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, en frío. Mucho. Hace frío, la verdad. Yo también frito. acá tengo mi chamarra. Bueno, pues lo que no está frío es el ambiente político, está muy caliente el tema, por ejemplo, del Mayo y lo que muchos han interpretado, a ver, César, como pues una falta de inteligencia del gobierno mexicano, una falta de actuación del gobierno mexicano que habría quedado desnudo ante la detención del Mayo en Estados Unidos, que el viernes pues habían prácticamente nada. ¿Qué dice, senador? No, bueno, primero creo que todos los mexicanos debemos estar contentos porque personas que pues no ayudan a la paz en el país pues están detenidas. Creo que toda la información que se ha ido dando y que se seguirá ido dando, pues va a ir aclarando cómo estuvo la situación. Hoy, insisto, me parece que dos personajes que no le hacen bien al país hoy están detenidos y eso debe ser lo relevante, lo importante y vuelvo a insistir, en próximos días se va a seguir conociendo información hasta para que todos sepamos. Pero ¿no sería importantísimo que el gobierno mexicano hubiese estado enterado? Bueno, es que, insisto, todavía no hay toda la información, hay muchas versiones. Pero Rosa Isela Rodríguez dijo el viernes que no sabían, pero nada. Bueno, yo creo que de un momento a otro, de unas horas a otro, pues en un tema tan complejo, pues no dio a conocer información, tal vez falta más información que debamos conocer todas y todos, pero vuelvo a insistir, lo importante es que están detenidos dos personas que no le hacen bien al país. ¿Cómo ves, senador Emilio Álvarez y Casa? Mira, déjame decir tres ideas. La primera, que bueno que haya una acción de justicia en contra de quienes generan una amenaza mayor a la vida pública de México. El Mayo nunca había pisado una cárcel, nunca había sido detenido, ¿no? Yo creo que, por supuesto, eso es un hecho a subrayar. Qué bueno que hay, segundo, qué bueno que hay una acción de la justicia, qué lástima que es otra vez Estados Unidos, ¿no? Los logros de la justicia espectacular de este gobierno se hacen en Estados Unidos. Bien García Luna, o bien el exfiscal de Nayarit, o bien Cienfuegos, que acá lo protegieron, el exsecretario de la Defensa. Allá lo detuvieron, aquí lo soltaron en 15 minutos. Y ahora el Mayo y el Chapito. Y me parece entonces que sí hay que reflexionar porque resulta que el Mayo no tenía ni siquiera una orden de aprehensión en México, ¿no? Eso se Según sabe. Rosa Isela dice que hay 4 órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Bueno, corrijo, yo el dato que tenía distinto, me quedo con el tuyo, pero creo que lo sustantivo es entonces que los casos espectaculares de justicia son en Estados Unidos o en justicia internacional. Y tercero, a mí sí me llamó poderosísimamente la atención que en la presentación que hizo el viernes tanto la secretaria del ramo como el presidente es que no sabía nada. Es un tema que requiere una cooperación muy estrecha en materia de seguridad y sí es sorprendente que el presidente o la secretaria salgan a decir que no sabían. En algún momento pareciera que bordearon un deslinde, no fuimos nosotros. Me llamó poderosamente la atención. Me llamó poderosamente la atención. ¿Como disculpándose ante quién? Sí. ¿Deslindándose ante quién? Mira, llamó poderosamente la atención que el presidente diera los nombres de quienes operaron los vuelos, de los controladores, que además de no todo son. Eso, que además no son, se equivocaron del nombre del piloto en Estados Unidos. Ya salió el empresario de Estados Unidos a decir, oigan, no soy yo. Entonces, ese tipo de circunstancias me parecen muy peligrosas, ¿no? No veo la necesidad de esos nombres y además malos. Eso fue tremendamente equivocado, creo que coincidirás, César Cravioto, dar un nombre de un gestor del vuelo, que un nombre que ya no voy a repetir, y otro de Parker, un empresario estadounidense que dicen era el piloto de la aeronave, de una Cessna, que además no era Cessna, era otro tipo de aeronave, y que ahora el piloto dice, el empresario, pues tengo miedo de volver a México. Claro. No voy a denunciar al gobierno mexicano, pero por favor aclaren la situación en Palacio Nacional. Eso fue un error, ¿no? Por eso yo creo que tiene que seguirse dando información y va a salir a la luz pues cómo fue todo el proceso. Pero lo que pasa es que luego la oposición se quedó muy, ¿qué término usaré? En este estilo muy de Calderón, de
de hacer detenciones espectaculares y fanfarronadas de que encima de la ley nadie y vamos a acabar con los narcos. Y este gobierno ha sido mucho más prudente, más efectivo y más... ¿Pero más efectivo en qué sentido? Más efectivo en seguir avanzando en la paz en el país, en seguir avanzando pues sí, pacificar México, que es lo que queremos las y los mexicanos. Todavía falta mucho, pero mira, hay razones de Estado que tienen que ser prudentes. Híjole, Y no hay sé. otros que pero son... a mí no me toca, te toca. Hay otros que nunca no fueron prudentes y miren qué situación pusieron al país. Entonces yo creo que es mejor la prudencia. ¿Pero prudente es no detener o no perseguir a un líder como el Mayo? No hay esa lógica que nos ha querido imponer la oposición estos 6 años de que no se ha perseguido al narco. Claro que se ha perseguido al narco, se han detenido a muchos narcotraficantes. Bueno, pues ahorita dabas una información sobre el asesinato de una de las personas más importantes de la policía en la Ciudad de México. Pues no lo asesinaron por convalidar al crimen organizado, sino por combatir al crimen organizado. Entonces, ha sido un gobierno que ha estado combatiendo al crimen organizado, que ha estado teniendo resultados en ese combate al crimen organizado, con otro estilo, claro, con otro estilo. Aquí no va a haber fanfarronerías, aquí no va a haber exabruptos de vamos a acabar con todos, vamos a perseguir la guerra contra el narco, que a México solo le sirvió para generar un clima terrible de violencia en el país, que hoy ha ido poco a poco bajando. Bien. Ese terrible clima de violencia, que todavía nos falta mucho, por supuesto, pero no vamos a entrar en esas... A ver, está hablando ya la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ahora vamos a ir con ella, pero quiero escuchar antes si coincides, Emilio Álvarez y Casa, con lo que dice el senador Cravioto. No, por supuesto que no. O sea, los resultados hablan por sí mismos. Este es el sexenio con más homicidios violentos, este es el sexenio con más personas desaparecidas. La política pública en realidad es un fracaso. Y pues mira, espectacular o no, lo que se necesita es detener a las cabecillas y a las estructuras. Y eso no ha pasado. En realidad, por ejemplo, toda la operación para detectar la estructura financiera, la UIF, lo utilizan para perseguir a la oposición en vez de empresarios, no para detener las extorsiones o detener los miles de millones. Y ves a los titulares en la conferencia de prensa dando información ilegalmente sobre periodistas y no sobre narcotraficantes. Ves las estructuras de seguridad y en realidad lo que ha habido un control del territorio cada vez mayor. Y las detenciones en este caso, perdón, pero espectaculares o no, sí cuenta el fenómeno de detener a los capos y las estructuras. Eso no ha pasado. En este sexenio lo que ha pasado es el mayor liberalismo. Dejar hacer, dejar pasar. Hubo una detención del Marro, del cártel de Santa Rosa de Lima, de una de las cabezas de un cártel. Sí, ha habido esos casos, pero esencialmente la política ha sido dejar hacer, dejar pasar. Ahora, tú ponías sobre la mesa una sospecha. Tú dices, trataban de deslindarse de la detención. A mí me pareció que bordó en ese... El presidente ha tenido una cantidad de mensajes que pasan más allá de la amabilidad con los narcos. No le digan el señor Chapo, díganle Guzmán con sus hijos, las visitas a Badiraguato, las relaciones, las atenciones, los feliciten las elecciones. Hay un término de relación del presidente y que en mi opinión es el reflejo de un pacto. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y lo ha dicho a Anabel. Y ahora resulta que el presidente dice, Emilio, cada vez que yo digo algo que le molesta a Cravioto, me interrumpe. ¿No? Ese es el reflejo de que por ahí va bien la cosa. ¿Tú crees que hubo un intento de deslinde público para que llegara a oídos de los líderes del cártel de Sinaloa? Sí, claro que sí. Los han dejado hacer y pasar. Esa es la verdad de las cosas. A ver, 50 segundos antes del corte, ¿qué dices, ha César? Ha sido el discurso, y por eso hicieron un hashtag de narcopresidente y narcocandidata. Bueno, pues ese discurso no se lo compró la sociedad, no se los creyó, y siguen en eso. Pues que sigan en eso, que sigan otros 6 años en eso. Bueno, a ver en qué acaba la oposición en este país mientras sigan siendo tan mentirosos y tan cínicos. El único narco que tuvo que ver, el único gobierno que tuvo que ver con el narco es el de Calderón, es el que ellos definen, es el que ellos quisieran que regresara, y ahí está García Luna. Ese es el único gobierno que ha tenido pacto con el narco y está comprobado. ¿Con qué cártel? Pues con varios, sobre todo con el de Sinaloa, ¿no? Pues no está ahí
¿No está ahí García Luna? Desde el principio, lo que dice la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, respecto al tema del Mayo Zambada, y también la respuesta que da sobre los nombres que dio a conocer el viernes, uno de ellos el del piloto, del señor Parker. Vamos a ver qué responde la secretaria de Seguridad y luego regresamos con Emilio Álvarez y Casa y César Cravioto. Sobre el seguimiento a la notificación de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, habían arribado al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos y capturados al descender del avión en el que viajaron, el Gobierno de México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho. Al respecto, las autoridades estadounidenses, a través de su embajada en México, dieron respuesta el sábado 27 de julio a la información solicitada por la Fiscalía General de la República, señalando lo siguiente. 1. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención. 2. Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10:30 horas del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. 3. Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo. 4. Las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2:40 p.m., una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave. Las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo. 5. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. 6. Una vez alertados después de que el avión despegó, como se mencionó anteriormente, las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa. El avión tenía 2 pasajeros. Las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los 2 pasajeros cuando bajaron del avión. 7. El gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los 2 pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del Gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad, con quien se tiene una colaboración regular. Cierro comillas. Sobre el seguimiento de los hechos, se informa también
que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el Gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad, sin ocultar absolutamente. Son los 7 puntos. Si adelantamos hasta la pregunta que le hace una compañera reportera respecto a Parker, al piloto, son los 7 puntos que da a conocer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, respecto a la detención del Mayo y del Chapito, uno de los Chapitos. Luego le pregunta a una compañera que qué pasó con los nombres que dio a conocer de un administrador, el gestor del vuelo y un piloto, que hoy sabemos que no fue el piloto que llevó la aeronave del Mayo y del Chapo, sino que es un empresario norteamericano que viene a México a veces a cuestiones de recreación. Ya nos lo platicó Penilei Ramírez, que publicó detalles el fin de semana en una columna. Esto fue lo que respondió la secretaria respecto a la publicación de estos 2 nombres. Es parte de las investigaciones que la Fiscalía General de la República está haciendo. Va a hacer todas las consideraciones de todas las entidades o aeropuertos, personal que hayan estado, digamos, como testigos en este caso. Eso es parte de las investigaciones de la FGR. Entonces, aún no se descarta que haya salido, que sea este vuelo de Hermosillo. Vamos a esperar qué dice la Fiscalía General de la República. Vamos a esperar. Bueno, la secretaria no reconoce, déjame iniciar por el final, el error de haber dado a conocer estos 2 nombres, Emilio. Mira, yo creo que lo que escuchamos no cambia mucho. Honestamente, creo que sigue exhibiéndose la falta de información y esencialmente es en esencia lo que nos comunica. Pero déjame hacer una postilla, porque el lunes pasado discutimos el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y quiero leer una fracción de lo que respondieron los padres a la carta de López Obrador, que es muy ilustrativo del tipo de respuestas oficiales. Dicen los padres a López Obrador: tenemos que decirle que lo encontramos muy confuso. Se refiere a su documento, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nosotros, para nuestros abogados, sino también hacia defensores de derechos humanos, a periodistas reconocidos de talla internacional, funcionarios de la ONU y de Estados Unidos, a los cuales dice que son culpables de enredar el caso Ayotzinapa para cambiar y lavar la cara al ejército y omitir a otros personajes responsables. Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones, conjeturas, en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio. Usted, señor presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró la cara y empeñó su palabra en campaña, donde nos prometió resolverían crimen de lesa humanidad, y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer. El paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual ingenuamente creyó en algún momento en usted. No se puede justificar lo injustificable. Y lo hago en relación, porque esto fue lo que dijeron los padres. ¿Y el punto de relación con lo de hoy es? Porque es el tipo de respuestas que dan y esencialmente la descalificación cuando no les gusta la respuesta que escuchan. Bueno, cuando regresemos, ¿nos das tu respuesta, César Cravioto? Regresamos. Son las 9 en punto. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, César Cravioto, que continúan aquí en el estudio. A ver, César, una respuesta a lo que planteaba Emilio Álvarez y Casa antes del corte. Hablaba del tema Ayotzinapa, lo relacionaba con el tema del Mayo, y la relación era, Emilio, la confusión respecto a la comunicación.
No solo el caso de Ayotzinapa, que yo creo que es un tema que tiene que ver vitalmente con la justicia, los propios padres le dicen, usted nos engañó, nos mintió y nos traicionó. Y yo creo que es un hilo conductor de lo que ha pasado con la justicia en este sexenio. Bien. 6 años y ahí está la respuesta de los padres. César. Bueno, Emilio Álvarez y Casa obviamente le interesa mucho el tema porque ha salido muy raspado de este tema y dice verdades a medias o mentiras, porque no son todos los padres, es una parte de los padres, otra parte de los padres está en otra posición, sobre todo los padres que han sido manipulados, o no manipulados. Ahora los padres son los manipulados. Voy a cambiar el término, que han sido asesorados por gente como Emilio, Falso, pero no porque José otra César. parte de los padres no está en esa dinámica. Pero bueno, A ver, además eso pero es bueno, importante. voy a cambiar el tema porque No, Nada más apostilla. déjame hacer ese paréntesis. además va a poner los Apostilla. temas de este programa. Ese aquí. paréntesis Apostilla. breve, a ver. Estábamos hablando de otra cosa y ya el señor metió su tema. asesorado A los padres, correcto. desde hace Bueno, 8 años, Adelante no tengo nada que ver el- con ellos. Adelante con el tema que teníamos, el señor César. asesorado, Hablando de pero bueno, mentiras, a ver. ¿no? el señor asesorado. Pero bueno, sobre el otro tema, bueno, pues está muy, muy clara la información que da la secretaria de Seguridad. Dice, solicitamos por escrito al área de justicia, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y nos respondió esto. Eso es oficial, absolutamente oficial. Hay un documento por escrito y hay una respuesta por escrito, y lo que informa la secretaria es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no sabía del vuelo, que le informan, como se dice coloquialmente, le dan el pitazo, van estas 2 personas en el vuelo, van a llegar a tal aeropuerto y pues entonces ahí los esperan, y ya en territorio de Estados Unidos Confirman que se trate de ellos. confirma que se trata de y le ellos avisan al gobierno de y México. los detienen y le avisan al gobierno de México. ¿Eso deslinda al gobierno mexicano de la responsabilidad de haber puesto inteligencia durante este sexenio para detener al Mayo? ¿Lo deslinda? No es de que lo deslinda o lo indilga sobre el tema, pues simplemente fue un hecho que oficialmente un gobierno al otro le solicita la información y le responde de esa manera. Ya después vendrán especulaciones o vendrán justamente en los juicios pues más información de cómo se dio, quién lo subió, por qué se subió, y pensando en qué tomó ese vuelo y después pues lo que ocurrió. Insisto, es que mira, vivimos en una sociedad que queremos las respuestas más rápido que el TikTok, y a veces temas tan delicados como eso claro. no son respuestas tan rápidas. Y hay una estrategia del gobierno de Estados Unidos que mantiene a los capos también en la incertidumbre, a los narcos aquí decir, bueno, ¿qué fue en realidad lo que pasó? Pero también hay una estrategia del gobierno mexicano de que ciertos temas, pues hay que ser cuidadosos en cómo se informa. ¿Por qué? Estoy de porque acuerdo. no es lo mismo, y lo digo con todo respeto, algunos temas tratarlos en mesas de debate como estos, a estar sentado en la silla del presidente de México, de la Secretaría de Seguridad del país, donde pues hay temas que tienen que ser tratados con mucha mesura por eso, y mucho cuidado. sí. Por eso mi intervención anterior. Lo que pasa es que la oposición lo que quería eran esos golpes espectaculares que no sirvieron de nada al país y que nada más incendió a México. Creo que la mayoría de los mexicanos prefiere mesura en estos temas, y así se ha conducido este gobierno. ¿Quieres responder o porque también quiero Mira, escuchar su opinión de Venezuela? Yo sí quiero dejar con mucha claridad, es decir, el tema del Mayo pone muy en relevancia, en ejemplo, lo que está pasando. Un gobierno que no tiene ni idea de lo que está pasando con los grandes capos, que no hace una actuación de justicia, y también hay que ser justos en el comentario. El gran ausente de toda esta discusión es el fiscal general de la República. Sorprende que sea el gobierno el que dé información y dé la cara por la fiscalía, y no la fiscalía que se supone que es autónoma. En toda esta ecuación de justicia, el gran ausente es el fiscal. El que tendría que estar dando la cara, el que tendría que estar dando explicaciones, y para confirmar su autonomía, mejor el gobierno da la información de la fiscalía. Y también hay que decirlo en su justa proporción.
Este es un dilema no solo del gobierno federal, los delitos de narcotráfico sí son solo del orden federal, pero hay temas que tienen que ver con las fiscalías estatales. Entonces me parece que en el dilema que tenemos de la justicia, el gran ausente son las fiscalías, en particular el fiscal Gertz Manero. En toda esta ecuación no ha salido nada. No, La información que tenemos es por vía del gobierno. Lo único que hace es confirmarnos lo que entiende por la autonomía de la fiscalía. Bueno. Y- ¿Me quieren compartir qué opinan de lo que pasó ayer en Venezuela? Pues tremendo, ¿no? Mira, yo creo que Venezuela es un espejo de lo que puede pasar con México. Así hicieron en la lógica de controlar el órgano electoral, así controlaron la Asamblea, así quieren controlar el Poder Judicial. El conteo que daba ayer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sumaba 132%. Estaba ¿no? 52-44, ¿no? Sí, pero había 8 partidos con 4.6%. Ah. En la suma total de los resultados daban 132%. Y yo quiero retrotraer acá lo que dijo el presidente Boric de Chile, que para mí es un mensaje muy congruente desde la izquierda. Lo dijo cuando vino aquí al Senado, lo repite, un proyecto de izquierda congruente con sus historias y su lucha, no como Morena, que ahora en México es un ejemplo de voracidad y corrupción en el poder. ¿Y por qué lo digo? Pues porque han traicionado su historia y su lucha por la democracia en México. El caso de Venezuela, por eso es tan importante y paradigmático. Hoy voces como la de Boric dicen que se necesita transparencia, recuento, porque no se creen los resultados. Oye, México no ha dicho nada. No han dicho Hasta nada de donde Venezuela, hasta el donde gobierno yo sé, ahorita en el no sé, Palacio, probablemente César tenga No. mejor información, pero por supuesto yo me sumo a voces como las del presidente de Chile, que dicen necesitamos transparencia, creencia y verificación de lo que ahí pasó, porque en realidad ni siquiera el Consejo Nacional Electoral está dando resultados consistentes. Un adelanto de lo que puede pasar en México, César. ¿Qué opinas? Primero de lo que se está viviendo en Venezuela. Bueno, el dato que da Emilio otra vez está equivocado. No, Dijeron, eso es oficial. dijeron 8 partidos tuvieron el 4.6, o sea, los otros 8 restantes juntos tuvieron el 4.6, no 8 cada uno el 4.6, Sí, pero bueno. Sí, te enseño la foto si quieres. Pero bueno, Te lo enseño. Bueno, O sea, 52, 44 así es, y todos los otros. 4.6, justamente. No, los mira, otros 8. 51.2, 42.2 y 8, 4.6. Ajá. Aquí está, es el conteo. 8, 4.6. A cada uno 4.6. Bueno, Es información del conteo, ¿eh? Es 4.6. y luego se cayó la página y ya Sí, se acabó. 4.6. Aquí está, esta Pero información que dieron el conteo. No es mío, es de información oficial. A Pero ver, bueno, César. yo respeto los procesos de cada país decide cómo organizarse. Hay un dato también oficial, el último que yo conozco, con el 80% de Ujú. del conteo? del cómputo, Ujú. ajá, del conteo, 51% Maduro y 44% el candidato de la oposición y 4.6 el resto de los candidatos. Pues ¿Te parece que obviamente sale pues Maduro a decir gané y obviamente sale la oposición a decir ganamos nosotros? Son 7 puntos de diferencia, que no es cualquier cosa. Si en México hubieran sido 7 puntos de diferencia, pues hubiera son ocurrido 700,000 votos, ¿no? se- Sí. No tengo el número. con el Más o menos. 80%, 700, 800 mil, pero falta el 20%. Será como 1 millón de votos de diferencia. ¿Te pareció un si se proceso mantiene. transparente? Mira, la verdad es que yo creo que el tema de Venezuela es un tema muy manoseado internacionalmente. Es uno de los grandes países que han tenido todo el foco y se le ha metido toda la presión de que en Venezuela pasan cosas terribles y obviamente otros gobiernos que están haciendo cosas terribles pues ni siquiera ¿Es un dictador, Nicolás ni Maduro? siquiera son manejados. Pues mira, si hay elecciones yo no podría considerar a un gobernante que por vía de los votos Ujú. está en el poder un dictador. Pues un Tendría dictador es que- alguien que no le pide opinión a la gente para saber si quieren o no que esté en el poder. ¿Sería bueno que siguiera en el poder? Mira, eso lo deciden los venezolanos. Pero ¿no? desde, Pues digo, no. son muy cercanos. Eso lo deciden los venezolanos deciden, ¿A así ti como qué te pa- así como los venezolanos decidieron que fuera Milei democráticamente Los argentinos, ujú. digo los argentinos, su gobernante, o como los brasileños en su época decidieron que gobernara la derecha. Bueno, pues cada
cada pueblo decide. Si es un adelanto de lo que podríamos ver en México, como dice Emilio, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Es una mentira otra vez, ¿no? O sea, otra vez llevan 20 años diciendo que México va a ser como Venezuela si ganaba López Obrador. Bueno, que sigan diciendo sus mentiras otros 6 años. Sigue diciendo mentiras, Emilio, otros 6 años, porque eso nos va a ayudar mucho a consolidar la cuarta transformación. Último minuto para ti. La narrativa de César es un buen ejemplo. Todo lo que no le gusta dice que es mentira. No, pues es una mentira. Así construyen. Somos Venezuela, vamos a ser Venezuela, seremos Venezuela. Los resultados del Aguántame, 80% por el Consejo Nacional Electoral. Maduro 51, el opositor 42, y luego hay 8 partidos cada uno con 4.6. Son resultados oficiales, César. Puedes no estar de acuerdo, pero el problema es que tú consideras mentira con lo que no te gusta. Ese es tu problema estructural, que es un bonito reflejo del pensamiento de Morena. Suma los 2 más 4.6 y te va a dar 132, carnal. O sea, si eso dice la autoridad electoral, así lo dice la autoridad electoral. No tienes criterio para sumar 4.6 más 51 más 44 y te da 100. Si la no tienes criterio para sumar eso, bueno, pues, en Venezuela estamos ante el umbral de un fraude estructural. ¿Con qué criterios? Y ese es el problema, y estos son aliados. Aquí también de ese dicen lo mismo. Aquí también lo dicen lo mismo con 20 Carnal, millones de votos de diferencia. Yo te dejo hablar. Yo sé que eres porrito y no me dejas hablar, pero escucha. Con 20 millones de diferencia dicen lo mismo. Eres un porro, César. Cada que no te gusta algo te pones como loco. Escucha, aprende a escuchar lo que no te gusta. Porque interrumpes. Mira, los que nos están oyendo me están escuchando. Tus andeses, así nos entendemos para bien. no quedarnos con la duda, ya consultaron acá en la producción. ¿Seguro, Primitivo Olvera, de lo que me vas a decir? Es lo que nos pasa a nuestra A ver, toma. de aquel lado. A ver, dice Emilio Álvarez y Casa que se sube del 100% el conteo de votos del INE, Consejo Nacional del Consejo Electoral. Nacional Electoral allá en Venezuela, y Emilio dice que no. César Cravioto dice que no. César Cravioto dice que no. Ya quisiera para un fin de semana. Nada más para no quedarnos con esa duda y en la palabrería. A ver, acabamos de hablar con Eddie González, que hace rato nos pasó un reporte desde Caracas, y nos dice que no se han actualizado los datos, son los mismos datos de anoche, y efectivamente, como dice Emilio, Edmundo tiene el 46%, 44.2%, Maduro 51%, y hay 8 candidatos con 4% más o menos cada uno. Está inflado, está inflado el... Sí, da más del 100%. Sí, da más del 100%. Bueno, Ya. César, pues ahí está. No, bueno, ahorita puedo terminar, ¿no? Todavía me lo pones en duda. Que termine Emilio. Mira, a ver, Bueno, último minuto y nos claramente, vamos. Dale. yo creo que por el bien de Venezuela, por el bien de la democracia en el continente, sería muy importante no solo que la autoridad electoral tuviera pues la revisión transparente, es justamente por eso decía yo, me sumo a lo que dice Boric, hay señalamientos importantes y por supuesto en una elección tan reñida, fue muy impresionante ver las imágenes del fin de semana, la gente que cruzaba en lancha el lago Maracaibo, cientos de lanchas de gente que iba a votar, que han salido de Venezuela, 8 millones de personas han salido de Venezuela de una población de 30. Bueno. Eso es un dato muy valioso y por eso creo que es importante poner el espejo de lo que significa México, porque controlaron el órgano electoral, controlaron el órgano judicial, controlaron el legislativo y luego no quieren que la gente vote en libertad. Bueno. Por eso creo que es un espejo. Pues les agradezco mucho. No, déjame, perdón. A ver. Déjame. Venga. Es que es muy fácil. Es que los argumentos de la oposición aquí en China hacen lo mismo. A ver. O sea, son muy endebles y ahí te recomiendo que cambies a tu corresponsal de allá o al que les mande información, porque verdaderamente sus argumentos son tan fáciles de echar abajo y no tienen, y salen a la palestra a decir, por eso hay fraude. Ahí les va. 51.2, que es lo que dice. Sí, de Maduro. 51.2 más 44.2. 44.2 de González. Ajá. 4.6 de todos los demás. Ahí está el 100%. Sí, pero ahí está. Pero eso. Son 8 candidatos, César. A ver, ahora déjame hablar. Es que tengan criterio. Pero no es 4 de todos, es 4 por cada uno. Son 8 candidatos. Ahí está. Bueno, eso es parte. Vamos a revisar por la eso matemática. Por eso y no. yo les cuento. Por eso no. Pues es que lo que dijo la autoridad electoral. Con una simple calculadora se les cae su argumentación. Por eso digo que revisas a tus corresponsales allá y la oposición, pues con una calculadora con 3 sumas, se les cae su fraude.
Por una venezolano. venezolana. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la César. próxima No semana. tienen Gracias, Emilio. remedio Ese ni es el aquí ni en problema, Venezuela la problema. oposición. Hasta la próxima A semana. la próxima.